Esperaba un viaje sencillo y recibí nuestro nuevo post. Roté desde el frente para defender el triaje. Proteger el campamento médico avanzado. Por lo general es pan comido. Pero no me consideres un cobarde. No merezco eso. He estado luchando durante meses contra cosas que nunca creerías que existen. Una cosa es ver videos, carteles y creer a los reclutadores. Vivirlo es diferente. La inmundicia ha destrozado nuestras líneas. Lo que una vez fue una estación a millas detrás de las líneas, ahora es la última pulgada en nuestras defensas en este sector. Los xenos nos habían cubierto con sus hordas, sus océanos. Sus armas eran rudimentarias, pero eso no importaba. Su cantidad era inagotable. Chocaron contra nuestras líneas en todo el frente. Al principio pensamos que era solo una carga bárbara. Los xenos son animales. Pero no lo era. Nos estaban sondeando, probándonos, calculando el daño exacto que podríamos infligirles, dónde, cuándo y cómo lo tratamos como un juego. Luego, contando los números que habíamos derribado y marcado muescas en nuestras armas o cascos, nos reíamos e incluso llamábamos tiros como desafíos entre nosotros. Entonces, solo disparos a la cabeza y al estómago, éramos muy engreídos. La soberbia precede a la caída, como dicen. Cómo las cosas cayeron tan rápidamente. De disparar a peces en un barril, pasamos a intentar frenéticamente mantenerlos alejados. Observé cómo simplemente rodaban por la colina. 435. Tenía todo lo que un guardia podría desear para su defensa. Alambre de púas, emplazamientos de armas pesadas, munición como un pozo sin fondo. Pensamos que era inexpugnable. Para ser honesto, pensé que era excesivo. Santo trono, qué tonto era entonces. Todos lo éramos. Tomó menos de una hora acercarse y luego simplemente invadir la colina. No importa lo que les lanzáramos, seguían viniendo. Al coronar la colina, noté que los habíamos subestimado. Eran muchos. Creí que sus armas de proyectiles primitivas eran casi inútiles. Pero el cielo se oscureció. Observábamos la colina sin cubrirnos. Entonces atacaron. Fragmentos de madera con cabezas de metal, tan primitivos, pero cuando golpean en tales números. Fuimos diezmados, tantos muertos en esa primera descarga. Atravesado múltiples veces por esas astillas de madera, pero no menos letales por ser tan simples, filas enteras de nosotros. Caímos, nos dispersamos en las trincheras, nos escondimos de la lluvia de madera y metal. Pero ese era su objetivo. La lluvia desde la colina nos hizo escondernos mientras su horda devoraba la distancia hacia nuestras líneas. Estuvieron sobre nosotros en lo que parecieron segundos. Entre nosotros, matándonos. Jamás imaginé que usaría mi entrenamiento con bayoneta. Pero me salvó repetidamente. Me lancé y retrocedí. Me lancé y retrocedí. Sangre y vísceras, sus cuerpos y los nuestros cubriendo el suelo. Haciéndolo resbaladizo. Convirtiéndolo en un infierno. Ese fue el primer día. El primero de muchos, muchos días, meses. No importa cuántos de ellos matemos, siguen viniendo, no sé, de alguna manera los respeto, debemos parecer la escoria aquí, estamos invadiendo su mundo. Ellos estuvieron aquí primero, pero ¿por qué? Ya no importa, somos nosotros o ellos, y en este momento parece que van a ser ellos. Detrás de esta última línea, nuestra última en este sector, se encuentra el edificio médico avanzado. Dentro están todos los soldados heridos de todo este frente. Miles. Al cruzar la última línea, estarán allí. Me aterra pensar, pero sé lo que sucederá. Atravesarán las puertas, se desbordarán en cada pasillo, cada sala, cada bahía. Nadie será perdonado. Imagina eso, acostado en tu cama, sin poder moverte, sin poder defenderte, mientras estos horrores irrumpen y matan a todos frente a ti, sabiendo que también acabarán contigo. Creo que soy afortunado. Al menos podré mirarlos a los ojos y será rápido cuando suceda. Al menos puedo caer luchando. Comienza. Nuestra artillería bombardea el valle desde millas detrás de las líneas. Pero son tontos.
Deberían estar empacando y moviéndose. No sé a dónde, pero deberían estar corriendo. Los senos están llegando. La próxima media hora es como una eternidad o un segundo. El tiempo no tiene sentido en la refriega. Ignoro la lluvia del cielo, la lluvia de madera de la muerte. No me importa, me quedo de pie disparando furiosamente, disparando continuamente. La acción repetitiva es una marca de mi entrenamiento, no mi control. Disparo y disparo, recargo y disparo de nuevo. Paso de un paquete de energía a otro, pero no es suficiente, ni siquiera cerca de ser suficiente. Son tantos de ellos, somos tan pocos. Alcanzo mi cinturón, pero no hay nada allí, me he quedado sin municiones. Mi lasken ahora es solo un garrote. Miro la línea, tantos muertos, encorvados o desparramados en la trinchera como muñecos rotos. Mis amigos, mi compañía, se fueron, todos con trozos de madera sobresaliendo de ellos. La horda avanza siempre hacia adelante. Tengo un minuto tal vez. El ruido de ellos es ensordecedor, el impacto de ver que soy casi el último de toda mi compañía que aún respira. Mis oídos me engañan. Dejo caer mi último cartucho y fijo la bayoneta. Me llevaré a uno de ellos conmigo. Solo uno. Como un video heroico, mi mente rebelde tiene música sonando. Voces como un coro exaltando al emperador. Bueno, al menos duré hasta mi muerte para volverse loco. Me levanto y me preparo para la muerte. Veo una última ola de proyectiles llenar los cielos y dejo caer el arma de mis chicos y abro mis brazos mientras me caigo de rodillas. Me preparo para ello. Cierro mis ojos. La música sagrada, se hace más fuerte, ensordecedora, casi mientras me preparo para unirme al emperador. Quizás él me da la bienvenida. Una sombra pasa sobre mí. Oigo el rebote de metal contra metal. Los ejes de madera caen al suelo a mi alrededor. Abro mis ojos. Y entonces la veo. Sobresaliendo sobre mí con armadura negra. Armadura de poder. Ella se interpuso entre la muerte y yo. Estoy vivo gracias a ella. El canto no es un sueño. Miré de un lado a otro, asombrado. Líneas de ellos, la madera rebotando en su armadura, en sus manos las armas del propio emperador, el sagrado Volter. Ellos avanzan. No se detienen en la trinchera. Están avanzando hacia la horda. Las armas disparan y se nos muere en manadas, explotando como si el propio emperador los estuviera aniquilando. No dispares mientras tus dos hermanas pasan cerca. Se quita el casco solo para hablar conmigo. Apenas puedo oírla por encima de la artillería, los Volters gritando, la canción de batalla y alabanza al emperador que emana de estas mujeres vestidas de oscuro a mi alrededor. Ella mira hacia abajo y sonríe. Asciende hacia el hospital. La miro mientras se arrodilla y susurra en mi oído, esto no sucederá a menos que todos nosotros seamos uno. No responderá a menos que todos nosotros digamos las palabras que miro. No entiendo. Veo que el edificio está oscuro, pero hay actividad dentro cantando una canción hermosa, pero también terrible. Una exaltación al emperador. Ella susurra de nuevo. Hijo del emperador. Guerrero de la humanidad. Conoces las palabras. Díselas ahora. No sé. Vienen a mí. El emperador protege. No, guerrero de luz, no con tu boca, no con tus labios. Díselas con tu corazón. Díselas con tu alma. Trae su poder. Yo miro hacia abajo y casi lloro. Está pasando tanto. Está pasando tanto. Pero luego vuelvo a mirar hacia arriba. Miro el triaje y lo pienso más duro de lo que jamás lo he pensado antes. Como se me instruyó, lo digo con mi corazón, pero aún así no puede ser contenido. Sale de mi boca como un rugido. El emperador protege. Y luego veo un milagro. Un milagro. Como si fuera mi culpa, pero no puede ser. La luz brilla desde cada ventana en el triaje. Es como si una bomba hubiera explotado dentro. Lo escucho construirse. Lo que al principio creo que es un enorme grito, pero luego, cuando se abren las puertas, lo escucho más claro. Mientras mis hermanos y hermanas heridos salen de cada puerta, cada ventana, ellos cargan.
Es un bramido, no un grito. Están armados con las guns que parecen brillar con luz, todos ellos, miles de ellos, saliendo como una ola de marea para encontrarse con los xenos. Mientras pasan por mi lado, estoy boquiabierto. Sabía que estaban lisiados, mujeres que sabía que estaban mutiladas. Todos nos cobran uno. Curado. La hermana firmemente pone su brazo debajo del mío y me levanta. Ella me pasa un paquete de energía de Milasgon. Ella me sonríe mientras se pone el casco, luego asiente hacia los xenos, donde sus hermanas lideran el ejército que creí destruido. Ven, guerrero de luz, entremos juntos. Ven, vamos a golpear a los impuros. Por el emperador. Tomo con firmeza el paquete de energía y lo coloco. Verifico que mi bayoneta esté bien fijada. Luego la miro de nuevo y sonrío. Por el emperador. Entonces, cargamos. Bienvenido, amable oyente. Soy Baldermort y deseo presentarte las fuerzas y facciones del universo de Weimar 40.000. Entonces, finalmente, volvemos a los Adeptus Sororitas y las Hermanas de Batalla para borrar la calumnia de esa desastrosa predicción que escribí lo que parece una eternidad atrás. Para incluso presentar esta facción, siento que debemos mirar el panorama general hoy. Un panorama realmente muy grande. Porque pocos realmente comprenden la vastedad que es el imperio, el alcance puro de este. Uno podría dar un paseo por su jardín en una noche sin nubes y luego mirar hacia arriba y ver el imperio. Incluso con la ayuda de un telescopio de alta gama, todo lo que uno vería es el imperio. Cada luz parpadeante, cada estrella en cada sistema que lo rodea. Eso es el imperio de la humanidad. Se dice que hay más de 1 millón de mundos en el imperio. Toma un momento para entender lo inmensamente vasto que es eso. Todo eso es el imperio del hombre. ¿Pero por qué menciono esto? ¿Por qué abordo este tema ahora? Para entender la relevancia de la facción que discutiremos. La facción que estamos por descubrir juntos. Para los no iniciados, los modelos y sus atuendos podrían parecer dignos de burla. Monjas con armas es lo que se dice a menudo. Esto es, claro, pura ignorancia. Quizás fue cierto en algún punto, antes del desarrollo de la facción, pero ahora está muy lejos de la realidad. Esta es una facción rica y diversa en el tablero, con figuras espléndidas y suntuosas, y reglas y tácticas intrigantes e interesantes. Pero es mucho, mucho más que eso. Ahora son una parte fundamental del rico tapiz que es la oscura oscuridad del futuro, el imperio del hombre. El reciente Códex ha construido sobre lo que ha pasado antes, el desarrollo de esta facción de un poco de una broma a una organización increíblemente importante y diversa, bien esculpida y completamente desarrollada, las Adeptus Sororitas y su cámara militante, que son las Hermanas de Batalla, han florecido bien y verdaderamente. Porque las Adeptus Sororitas están en todas partes. Está entrelazado en la misma tela del imperio, hasta el punto de que muy pocas áreas están libres de su presencia y su influencia. Son una fuerza temida en el campo de batalla. Son esenciales en la diplomacia. Enseñan a los jóvenes nobles mientras vigilan sus casas en busca de cualquier señal de apostasía o herejía. Son precursores de la expansión del Imperium hasta los confines de la galaxia y son los sanadores más confiables para los soldados heridos. Defienden los innumerables mundos santuario a lo largo del Imperium y traen fuego e ira a los impuros y erradican el cáncer de los infieles, los mutantes, los herejes, las brujas. Lo más importante que uno necesita saber sobre el Adeptus Sororitas en general y las Hermanas de Batalla en específico es su fe. Esta es solo una introducción a esta enorme organización que tiene tentáculos en tantas de las arenas del Imperium, por lo que me conviene comenzar pequeño y luego progresar a entradas más expansivas en el futuro. Así que, amable oyente, exploremos los mismos comienzos de esta orden.
Para esto tendremos que discutir, muy brevemente, casi criminalmente, cómo el Imperium cambió de una organización secular y atea a la entidad semi-autoritaria y teocrática que es hoy, ya que esto sustenta todo el punto. Fe. La verdad imperial. Para los sabios de los comienzos del Imperium, por favor vea mi entrada para Rogal Dawn o Astro Militarum, hasta que realice sus entradas separadas sobre las guerras de unificación, la Gran Cruzada y el terror de la herejía de Horus. Creo que este es un muy buen lugar para obtener una comprensión básica del nacimiento y los años formativos del Imperium del Hombre. Dicho esto, sigamos adelante. La verdad imperial fue el sueño inicial del emperador. A menudo se afirma que decretó que lo más peligroso de todas las cosas, la mayor amenaza para el desarrollo humano y la raza en su totalidad, era la religión y la fe. Mientras caminaba entre las estrellas y hablaba con la raza humana, insistía en que esto no solo debería ser la política de su gobierno, sino su meta principal: erradicación de la religión y la superstición. Esto debía ir de la mano con el objetivo de unificar las civilizaciones perdidas de la humanidad a través de las estrellas y luego defenderlas. Su política también era la aniquilación de todas las culturas Xenos que pudieran ser una amenaza para la humanidad. Pero eso nos desviaría del tema. La verdad imperial era la teoría firmemente sostenida de que no había dioses, no había espíritus, demonios, vida después de la muerte, reencarnación o necesidad de redención. Era un engaño y una grave amenaza para el bienestar de la humanidad, ya que todo lo que haría la religión sería retrasar a la humanidad y hacer que se empantane en el odio, la guerra y la estupidez. La ciencia, la lógica, los datos empíricos y el progreso debían ser las piedras base sobre las que se construiría y luego mantendría su imperio. No iba a durar. Cuando el emperador fue derribado, su cuerpo quedó casi destruido. Su influencia sobre la humanidad fue eliminada. Debía existir solo para continuar como una figura simbólica y una fuente de poder para el Astronomicon, lo cual explicaré en otro momento. El imperio fue casi destruido por la herejía de Horus, desencadenando devastación y miedo sin precedentes. Los humanos son criaturas simples cuando todo se reduce a lo esencial. Cuando el miedo al futuro se volvió demasiado, pequeñas sectas que veneraban al emperador como un dios comenzaron a florecer. Pero tampoco era completamente ilógico, porque el emperador, el maestro de la humanidad, había mostrado capacidades, poderes y sabiduría más allá de lo que un humano normal podría emular. El paso de tener un poder divino a ser un dios fue un paso muy corto de verdad. Así, durante los próximos 2 milenios, el sexo que lo exaltó como el dios viviente de la humanidad creció en poder. La miseria de la época, la dificultad de la existencia de todos, la lucha que todos sentían que era casi insuperable, los hizo volcarse a estas religiones en números cada vez mayores. Resumir 1 milenio o más es un trato brusco para la ley, pero eventualmente una secta creció para dominar y absorber a todas las demás. El templo del emperador Salvador se volvió tan complejo, tan poderoso, tan omnipresente, que en el milenio 32 se convirtió en la religión del Estado y se formó el Adeptus Ministorum, la Iglesia. Con eso, los sueños de un imperio secular fueron arrastrados. Pasó rápidamente de ser la norma a adorar al emperador, a ser un delito no creer en su divinidad y ser un adherente vocal al culto imperial. Con el paso del tiempo, el poder de la eclesiarquía, el Adeptus Ministorum, se volvió tan grande que tenían fuerzas armadas bajo su control directo, podían emitir censuras contra mundos enteros y declarar a cualquiera hereje y hacer que lo eliminaran. Ay, como siempre es el caso, el poder corrompe. Inevitablemente surgió un demagogo e intentó arrebatar el poder a todos. Por un tiempo, él casi lo logra. En el 36º milenio, una ola de tormentas de deformación azotó la galaxia. Estas tormentas frenaron gran parte del tráfico interestelar, similar a la era de la discordia, pero a menor escala, provocando un pánico generalizado. En este tiempo, el miedo llevó a muchos a dar aún más poder a la Iglesia, porque la oración resuelve todos los problemas para un humano asustado. Así fue como el culto imperial ganó tanto poder que tomaron el control del Administorum, el ala administrativa del Imperium.
El eclesiarca, similar a un pontífice de todo el Imperium, entonces se desató. Este periodo ahora se conoce como la Era de la Apostasía. Para esto, me apoyaré en la tradición existente en el Códex más reciente, ya que encuentro que no puedo igualar ni de cerca su elocuencia y brevedad. Para citar, en el 36º milenio, el tirano Goldbandir usurpó la posición de eclesiarca y alto señor del administratum. Lo logró a través de una combinación de soborno, coerción, chantaje y asesinato descarado, y al hacerlo logró asegurar un nivel de autoridad sin precedentes. Desde la caída del emperador, nadie había controlado tanto la vasta burocracia a través de la cual se organizaban los millones de mundos del Imperium, como la fe que mantenía a la humanidad unida contra sus innumerables enemigos. Con tales poderes de mando sin paralelo, Bandir buscó someter al Imperium bajo su talón, dando lugar al reinado de sangre, en el que murieron incontables miles de millones y ardieron planetas enteros. El reinado sangriento perduró por décadas. Con cada año que pasaba, Bandir se volvía cada vez más psicótico y el número de aquellos que fueron quemados en sus fuegos aumentaba exponencialmente. En el apogeo de su locura, una secta conocida como la Confederación de Luz cobró prominencia en el mundo de Dimamar, liderada por un entonces desconocido hombre llamado Sebastián Thor. La secta denunció el brutal gobierno de Bandir y comenzó a difundir un mensaje de esperanza a través del imperio. Un mensaje que fue fácilmente aceptado por los pueblos que habían vivido durante mucho tiempo bajo el yugo de la opresión sádica. Bandir envió una fuerza desde Terra para aplastar la Confederación de la Luz y ejecutar a los 4 insurgentes, pero poco después de su partida, toda la flota fue destruida, desgarrada por una tormenta de distorsión aterradora y poderosa en un área del espacio aún conocida y temida como la tormenta de la ira del emperador. Sin control, la Confederación de la Luz pudo expandir su influencia, ganando el apoyo de multitudes de Simpsons, dispuestos a unirse a ellos en la rebelión contra el tiránico Alto Señor. A través de una oratoria magistral, Sebastián Thor movilizó a millones a su causa, reuniendo gradualmente poder para igualar a las fuerzas aún leales a Bandir. Sin embargo, la liberación solo llegó cuando los adeptos de Marte, los marines espaciales y los adeptus custodes decidieron aliarse con Thor. Se hicieron preparativos para asaltar el palacio eclesiárquico desde el exterior, mientras que los adeptus custodes atacarían a Bandia desde detrás de sus líneas defensivas. Aunque la fuerza combinada de las fuerzas que se movían contra él era considerable, Bandia estaba lejos de estar indefenso. Al principio del reinado de sangre, el Alto Señor había sido informado por su extensa red de espías de un pequeño culto de unas 500 personas basado en el poco conocido mundo agrícola de San Leor. Conocidas como las hijas del emperador, las miembros de esta secta estaban completamente dedicadas a la adoración del emperador y a mantener la pureza interior. Estudiaban antiguas artes de guerra, despejando sus mentes de consideraciones mundanas para perfeccionar sus habilidades de batalla a lo largo de toda una vida. Su interés alcanzó su punto máximo. Bandir informó a las hijas del emperador que las honraría con una visita eclesiárquica. Cuando Bandir llegó a Saint-Lior, las hijas del emperador le informaron que no lo reconocían como un enviado del guardia emperador, desencadenando una ola de furia entre su considerable séquito. Pero el Alto Señor, en este momento, aún no había sucumbido completamente a los estragos de la locura. Había preparado una demostración para probar su estatus. Ordenó a un guardia que le disparara para probar que estaba protegido por el favor del emperador. El guardia disparó su última pistola, y después de un destello cegador de luz, las hijas del emperador vieron claramente que Bandir permanecía ileso y cayeron de rodillas en adoración. Como Bandir luego se jactó ante sus escribas, había adivinado correctamente que la secta aislada no tenía conocimiento del campo de conversión producido por el Rosarius que llevaba puesto. Habiendo jurado lealtad al Alto Señor, las hijas del emperador fueron instauradas como la guardia personal eclesiástica. Su cultura de pureza y excelencia marcial fue aumentada por nuevas formas de armamento, y su dedicación a la protección de Bandir se volvió legendaria en todo el Imperium.
Cuando la legitimidad de Bandir como eclesiástico fue cuestionada, estos soldados de élite fueron su espada de refutación, y cuando el Santo Sínodo del Ministorum conspiró para matar a su líder, los guardias de Bandir entraron en su cámara, cerraron las puertas y emergieron varias horas después, llevando las cabezas cortadas de todos los cardenales presentes. Cuando las fuerzas unidas por Sebastián Thor sitiaron el palacio eclesiástico, los guardias de Bandir fueron fundamentales para mantener a raya a las fuerzas atacantes. Durante meses las áreas externas del palacio quedaron en ruinas, pero el complejo central con la sala del trono del Alto Señor se mantuvo como una fortaleza inexpugnable. Los guerreros de Bandir resistieron firmemente contra el brutal asalto. Su fe inquebrantable en el emperador y su siervo favorito alimentó su indomable espíritu de lucha. Pero mientras sus esfuerzos estaban centrados en repeler a los invasores, otra fuerza se movía para conquistar el palacio eclesiárquico desde dentro. Como guardianes del emperador y el trono dorado, los Adeptus Custodes poseían un conocimiento incomparable del palacio imperial, incluyendo las vastas salas en las que se ubicaba el palacio eclesiárquico. Un pequeño contingente de custodios se abrió camino a través del laberinto oculto de pasadizos que serpenteaban debajo del palacio, emergiendo no muy lejos de la sala de audiencias de Bandir. Allí se enfrentaron a 6 guerreros de la guardia del cuerpo eclesiárquico. El líder de los custodios dejó sus armas e intentó convencer a los fieles de Bandir de que el alto señor al que servían era un enemigo de la humanidad, del imperio y del mismo emperador. Pero las palabras no convencieron a los sirvientes del eclesiárquico. Los custodios vieron que solo quedaba una opción para una alianza. Rogó a las mujeres que bloqueaban su camino que lo siguieran de regreso a través de los túneles sinuosos para poder llevarlas al lugar más sagrado de toda la galaxia, las cámaras del trono dorado, donde el emperador estaba en reposo. Los 6 guardaespaldas iban a ver lo que nadie más que los compañeros de los Adeptus Custodes y los primarcas de los marines espaciales habían visto en 6 milenios, y juraron guardar el secreto bajo pena de muerte. Lo que los 6 vieron en esas cámaras nunca se ha registrado, pero cuando salieron, sus corazones ardían de ira. Regresaron a través de los túneles al palacio eclesiárquico, donde su líder, Elisha Dominica, habló a su orden sobre la corrupción insondable del Alto Señor. Renunciando a sus deberes como guardaespaldas de Bandea, las hijas del emperador siguieron a Dominica al salón privado donde el eclesiarca estaba acuartelado. Lo encontraron ocupado en estudio. Sus cámaras en anarquía y escribas huyeron hace mucho. Al ver a su supuesto guardaespaldas allí, Bandir lanzó una diatriba sedienta de sangre, ordenándoles que salieran y masacraran a los invasores. Dominica lo miró fríamente, y con palabras que algún día estarían grabadas en el sarcófago que guarda su cuerpo, pronunció su juicio. Has cometido la herejía definitiva. No solo le has dado la espalda al emperador y te has alejado de su luz, sino que has profanado su nombre y casi destruido todo lo que se ha esforzado por construir. Has pervertido y torcido el camino que él ha trazado para que la humanidad lo siga. Como tus propios decretos han establecido, no puede haber misericordia para tal crimen, ni piedad para tal criminal. Renuncio a tu señorío. Caminas en la oscuridad y no se te puede permitir vivir. Tu sentencia ha sido largamente esperada, y ahora es tiempo de que mueras. Dominica levantó su espada de poder alto para que Gouche-Bendier la viera. Con un intransigente movimiento de cabeza, el alto señor respondió a su antiguo guardaespaldas que estaba demasiado ocupado para morir. Ante esto, Dominica bajó su espada envuelta en energía, decapitando al traidor y cortando los rosarios que había llevado desde el día que conoció a las hijas del emperador. El reinado de sangre murió con Bandir. Pero la era de la apostasía tardó muchos más siglos en sofocarse. Sebastián Thor fue juzgado por sedición, pero la pureza de su intención y el odio hacia el tirano depuesto no solo lo encontraron inocente, sino que lo llevaron a ser instaurado como el nuevo eclesiárquico. A instancias de los otros altos señores del terror, se implementaron una gran cantidad de cambios en el Adeptus Ministorum, el más radical de los cuales fue la implementación del decreto pasivo. Por este edicto, se ordenó a la eclesiarquía que renunciara al control de sus fuerzas militares permanentes, entregando la mayor parte de sus ejércitos al Astra Militarum y sus flotas a la Armada Imperial. Pero Sebastián Thor insistió en que las hijas del emperador no se vieron afectadas por el decreto.
Sabía que se necesitaba poder militar para defender la fe, por lo que las hijas fueron incorporadas completamente al Minestorum y renombradas como Adeptus Sororitas. Esto causó mucha molestia entre los otros altos señores, pero no tenían recurso para oponerse al recién nombrado eclesiárquico, a pesar de los poderes que aún tenía. Verás, el decreto pasivo establecía que la eclesiárquica, el Adeptus Minestorum, no podía tener hombres armados, y por lo tanto, el Adeptus Sororitas es puramente mujeres, y así evita esta ley. Fin de la cita. Otra cosa interesante e increíblemente importante que surgió de la era de la apostasía fue el Ordo Hereticus. La Inquisición ya tenía dos alas, el Ordo Xenos, que cazaba y destruía al alienígena y toda su vil influencia, y el Ordo Malleus, que tenían la tarea de erradicar la influencia de lo demoníaco y lo corrompido por el Warp. El Ordo Hereticus debía vigilar el culto imperial y todos sus seguidores, sus muchas iglesias en todo el Imperium. Debían vigilar la herejía, cualquier desviación de las creencias principales del culto, pero también para asegurarse de que la eclesiarquía, el Adeptus Ministorum, nunca volviera a exceder su alcance. Siempre que un clérigo de cualquier rango se procuraba una fuerza militar para llevar a cabo una cruzada contra herejes, mutantes o brujas, eran vigilados como halcones. En el instante en que se cumplían los parámetros y objetivos de una cruzada acordados con mucho cuidado, era el Ordo Hereticus quien ordenaba que dichas fuerzas fueran disueltas o absorbidas de nuevo en el Departamento Munitorum, la Guardia Imperial o la Armada. Nunca más se confiaría en la Iglesia con un poder como el que tenía en la era de la apostasía, que fue la puerta a la era de la sangre. Nunca. ¿Pero por qué menciono esto? Bueno, amable oyente, fue en el inicio de la Orden Hereticus que el contingente militar o ejército de los Adeptus Sororitas juró ser un aliado de los Hereticus para ser su propia cámara militante. Si el Ordo Hereticus encuentra herejía, contaminación por mutantes o psíquicos o cualquier otra impureza, pueden llamar a las hermanas de batalla. Como deberían, porque hay pocas fuerzas tan capaces, bien equipadas o tan firmes como las hermanas, fuera de cualquier otro que sus Adeptus Astartes, los marines espaciales. Ahora que conocemos la historia y el origen de las hermanas, hablemos de lo que son ahora y qué las hace tan especiales. Cada facción en el sombrío futuro posee su propio y poderoso atractivo. Primero, una breve descripción de sus diversos roles. Porque muchos pensarán que la adepta son solo las hermanas de batallas. No lo es. Adeptas sororitas es el término general para todos los órdenes combinados. Pero no son solo las hermanas de batalla. Porque las raritas tienen tantos órdenes, deberes y roles en la vida civil como órdenes militantes que hacen la guerra. Ahora, volveré a apoyarme en la sabiduría existente, porque, francamente, está tan bien expresada. Para citar: las hijas del emperador eran más que una comunidad de guerreras y se dedicaban a una amplia gama de disciplinas con las que podían servir al dios emperador. Muchas de estas disciplinas sobrevivieron a la era de la apostasía y han sido desarrolladas aún más por Adeptus Sororitas a través de categorías especializadas de órdenes no militantes. Órdenes Dialogus. Las hermanas de las órdenes Dialogus sirven como eruditas y asesoras. Son expertas traductoras de textos tanto humanos como xenos, sagrados y blasfemos, y pasan años aprendiendo idiomas utilizados en escrituras esotéricas. Gran parte de su estudio se dedica a recopilar antiguos escritos que dan cuenta del dios emperador antes de su sepultura en el Santo Trono. Los humanos en muchos de los mundos redescubiertos durante la Gran Cruzada registraron la llegada del emperador, al igual que aquellas especies xenos sobre las que reinó su furia. Las hermanas Diálogos traducen estos relatos, su idioma de origen hace mucho olvidado, al alto gótico imperial, y a través de ellos revelan más de la gloria del emperador. Los diálogos de la Orden frecuentemente recurren a su experiencia incomparable en criptografía para desbloquear cifrados oscuros y encontrar patrones en vastos volúmenes de comunicados. Aseguran que el Adeptus Sororitas, así como la eclesiarquía en general, tengan acceso a información de inteligencia sobre sus enemigos, tanto dentro del imperio como más allá.
Las hermanas Dialogus también proporcionan muchos servicios para la Inquisición, utilizando sus habilidades para interpretar significados heréticos ocultos en discursos y textos aparentemente mundanos, y de esta manera llevando a los traidores secretos a la justicia. En una zona de guerra, las hermanas Dialogus actúan como conductos a través de los cuales las caronesas de órdenes militantes pueden entonar comandos y oraciones de desafío, asegurando que las formaciones que operan en aislamiento permanezcan en comunicación con su líder espiritual. Grandes contingentes de la Orden Dialogus también permanecen en un mundo después de que el enemigo ha sido purgado, asistiendo a otros servidores eclesiárquicos mientras rastrean el planeta en busca de rastros de herejía. Las hermanas más veteranas de la Ordis Dialogus mantienen los textos antiguos guardados dentro de la bóveda de Orígenes. Solo los miembros de mayor rango de la eclesiarquía tienen acceso a su archivo más sagrado, ya que se rumorea que los secretos más pesados sobre los eventos de la era de la apostasía y la lluvia de sangre de Vendir están encerrados dentro de él. Ordis Famulus. La Ordis Famulus forma una red de cámaras, asesores y diplomáticos cuyo sagrado deber es guiar a las nobles familias del Imperium para trabajar hacia el bien supremo de la humanidad. Las hermanas de estas órdenes juegan un papel crucial en la negociación de acuerdos comerciales entre obstinados gobernadores planetarios, forjando alianzas entre poderosas familias plutocráticas y organizando matrimonios para continuar las líneas de descendencia de los sujetos más leales y útiles del emperador. Cuando un planeta, sistema o subsector se enfrenta a hostilidades directas, las hermanas Famulus coordinan los esfuerzos de aquellos a quienes supervisan, asegurando que una casa noble tenga todo lo que necesita para luchar y morir eficazmente por el Imperium. Concomitante a sus deberes diplomáticos, la Orden Famulus también proporciona a la eclesiarquía ojos vigilantes en todo el Imperium. La presencia de una hermana Famulus entre las altas esferas de la sociedad le permite observar de cerca las negociaciones de los individuos más influyentes. Desde burócratas designados y tiranos de mano dura hasta comerciantes pícaros y dignatarios nobiliarios novatos. Si las actividades de estas personas poderosas de alguna manera van en contra de los dictados del Adeptus Ministorum, los informes de las hermanas a sus superiores pueden resultar en contramedidas estrictas. Los confesores pueden ser enviados para extraer admisiones de herejía, y en casos extremos, las órdenes militantes son alertadas sobre casos de traición generalizada. Familias que han mantenido sus altas posiciones durante generaciones han sido erradicadas en su totalidad, sus criptas incineradas y sus nombres eliminados de todos los registros por la palabra de una hermana Famulus. Guiar a la nobleza de esta manera es crucial para preservar la santidad del Imperium, y aquellos que intentan esconderse de la vista de la Orden de Famulus son vistos como oponentes del credo imperial. En el curso de sus deberes, las hermanas Famulus a menudo hablan de cómo el emperador manifiesta su voluntad a través de sus súbditos, señalando los milagros realizados por los muchos santos del Imperium como evidencia. Dado que la Orden de Famulus tiene acceso a los registros genealógicos de incontables millones de ciudadanos imperiales y que activamente fomentan uniones diplomáticas y familiares entre los miembros más fieles de la sociedad imperial, no es sorprendente que la mano a menudo se vea trabajando antes, durante y después de que se registre una manifestación de la gracia del emperador. Muy parecido a la Hermandad Bene Gesserit, se podría decir. ¿Pero por qué no? Disculpa, me desvié del tema. Órdenes hospitalarias. Con la excepción de los capítulos de Adeptus Astartes, las órdenes hospitalarias proporcionan cirujanos, médicos y enfermeras a todas las ramas del ejército imperial. Las hermanas de estas órdenes demuestran su fe operando en agotadoras condiciones de campo de batalla, serruchando y cauterizando extremidades que han sido destrozadas por explosiones de energía de distorsión y extrayendo municiones vivas de las entrañas de soldados gritando. Realizan estos actos con un aire de solemnidad y compasión, y a menudo son consideradas figuras sagradas por los combatientes bajo su cuidado. De hecho, muchas hermanas hospitalarias han sido canonizadas como santas póstumamente por sus milagrosas habilidades.
Las hermanas de las órdenes hospitalarias pueden encontrarse acompañando a muchas ramas del ejército del imperio, desde regimientos de Aston Militarum hasta los ejércitos personales de los inquisidores, así como sirviendo junto a las sororitas de las órdenes militantes. Son reconocidas por sus habilidades tanto dentro como fuera del campo de batalla y a menudo se despliegan a zonas de guerra donde se están utilizando nuevas y grotescas armas contra los guerreros del imperio. Los santuarios de las órdenes hospitalarias contienen enormes bibliotecas que detallan las herramientas de muerte más esotéricas que la humanidad ha encontrado, acompañadas de los extensos diarios de hermanas que han dedicado sus vidas a investigar cómo mitigar mejor sus devastadores efectos. Algunas órdenes operan junto al Ordo Sepulcrum en el estudio de plagas armamentísticas, ya sean biológicas, tecnológicas o demoníacas, en origen, mientras que otras trabajan para desarrollar protecciones contra ataques psíquicos. Se sabe que las órdenes hospitalarias trabajan en estrecha conjunción con las órdenes fabulosas, trazando líneas de sangre y genealogía para contener la propagación de la mutación, enfrentando el riesgo que la evolución aberrante supone para la humanidad. Así como estudian los efectos de las armas enemigas en los soldados humanos, las órdenes hospitalarias también se dedican a entender la fisiología de sus enemigos. Cuando se encuentran especies Xeno previamente desconocidas, las hermanas del hospital trabajan incansablemente para encontrar puntos débiles en su biología. Los confesores eclesiásticos que dependen de la experiencia de estas hermanas para preservar la vida de aquellos que están siendo cuestionados por herejía. No es raro que una hermana del hospital vuelva a unir extremidades o suturar heridas mortales varias veces antes de que un confesor pueda extraer la verdad de un hereje sospechoso. Existen muchos otros tipos de órdenes que proporcionan servicios auxiliares dentro del Adeptus Sororitas, así como para la eclesiarquía y el imperio más amplio. En algunos casos, se encomienda a una sola orden un deber particularmente enfocado y se le da su propia designación, como es el caso de la Orden Fenestris, que mantenía los paneles de vidrio iluminados de los santuarios y catedrales más sagrados del imperio. Otros tipos de órdenes llevan a cabo deberes sagrados que les otorgan una gran influencia dentro del dominio del Dios Emperador. La Orden Sabine opera en los mismísimos confines del espacio humano, acompañando al Minstaurius Galaxia a mundos humanos recién redescubiertos. Se especializan en infiltrarse en las sociedades regresivas y primitivas que se cree se oponen a la llegada del Imperium. La hermana Sabine se establece como profeta del emperador, predicando el credo imperial en secreto o fomentando una revuelta contra los líderes religiosos del mundo. Cuando el misionario Galaxia llega y anuncia su presencia a los pueblos del mundo, la hermana Sabine ya ha profetizado tal evento y lidera a aquellos nativos simpatizantes con el culto imperial en un golpe repentino y mortal contra sus líderes. A través de su trabajo, su hermana Sabine a menudo se encuentra aislada del Imperium durante muchos años, quizás solo regresando a Terra u Ofelia 7 una vez en su vida. Los pronatas de la Orden se especializan en recuperar, proteger, estudiar y reparar artefactos de valor para la eclesiarquía. Esto incluye los incontables miles de reliquias sagradas veneradas por los pueblos del Imperium, así como los objetos capturados por las fuerzas del Imperium, que se consideran demasiado poderosos o significativos para permitir que caigan en manos enemigas. Las hermanas Pronatus tienen la responsabilidad de mantener y bendecir las muchas banderas y símbolos de la orden militante, e incluso se les ha llamado para reconstruir la librea de otros cuerpos imperiales. Fueron miembros de la Orden Pronatus, quienes repararon la bandera del capítulo de los Lamenters, después de su participación en la guerra de Badab, y también han restaurado muchos de los estandartes del regimiento Cadian, que se recuperaron después de la 13ª Cruzada del Banco, limpiando cada fibra en aceite sagrado y registrando los nombres de los mártires en hilo dorado. Fin de la cita. Como puedes ver, la adepta es casi omnipresente en el imperio. Ahora que conocemos la distinción y los múltiples roles dentro de la adepta, lleguemos al meollo del asunto, aquello que realmente estamos aquí para entender. Las hermanas de batalla.
Al igual que los marines espaciales, las hermanas tienen muchas órdenes, como por ejemplo, órdenes mayores, órdenes más grandes. La Orden de Nuestra Señora Mártir, la Orden del Corazón Valeroso, la Orden de la Rosa Sangrienta, la Orden del Cáliz de Ébano, la Orden del Sudario de Plata, la Orden de la Rosa Sagrada. Pero también hay órdenes menores, más pequeñas, la Orden del Cáliz Resplandeciente, la Orden de la Espina, la Orden del Velo de Hierro, la Orden del Santuario Ceniciento, la Orden del Corazón Herido y por último, la Orden de la Luz Dorada. Pero afortunadamente, también somos capaces de crear nuestras propias órdenes. Como con tanto de este fenomenal pasatiempo, realmente puedes desplegar tus alas creativas si tienes el deseo. Siempre y cuando tu orden se adhiera a las reglas de una de las órdenes existentes, puedes hacer lo que quieras con tu propio trasfondo. Magnífico. Solo no esperes recibir ningún elogio si intentas inventar reglas y luego asistes a un torneo. Esto simplemente no se sostendrá. Un día realizaré entradas para estas poderosas y magníficas órdenes, pero eso no es para hoy, ya que esto es solo una introducción. Pero, ¿qué es exactamente una hermana de batalla? Bueno, déjame decirte, amable oyente. Hay escuelas, academias, en todo el Imperium llamadas Schola Progenium. Son vastos centros de formación y excelencia, donde se lleva a lo mejor de la humanidad para ser entrenados, moldeados y equipados para tareas muy específicas. De la Schola Progenium provienen todos los oficiales del Astro Militarum o la Marina, cada sacerdote y cada comisario. Decir que este entrenamiento es duro es hacerle poca justicia, porque aquellos que son hábiles en diplomacia o enseñanza son finalmente enviados a desempeñar roles en las órdenes no militantes, pero aquellos que tienen una fe inquebrantable, que muestran una naturaleza robusta y una preponderancia natural hacia el combate, son entonces llevados y entrenados aún más, porque se les permitirá unirse a las órdenes sagradas, son las hermanas de batalla. Si son lo suficientemente valientes, si son lo suficientemente fuertes, si están llenos de la luz del credo del emperador y muestran suficiente fe. Pero de nuevo, por favor, no pienses en monjas con armas. No lo hagas. Piensa más en un ejército de Sarah Connors, una fuerza de Juana de Arco, un batallón de viudas negras y budicas. Son todo lo que un guerrero debería ser. Son invencibles en combate cercano, más precisas que francotiradores y tan motivadas como comisarios. Son la letalidad dada en forma mortal. En todo el imperio, solo los Adeptus Astartes, los marines espaciales, con todas sus mejoras y casi superhumanas, solo ellos son más letales que las hermanas de batalla. Pero ni siquiera ellos pueden ignorar la convicción en el corazón de las hermanas. Las hermanas también están armadas con las mejores armas que el imperio puede producir, aunque no son el equivalente de la armadura de poder del marine espacial, pues no tienen el caparazón negro o los tendones transhumanos del marín. Son casi impenetrables al fuego de armas pequeñas y armas cuerpo a cuerpo, a menos que sean las empuñadas por los adversarios más poderosos de todos. Pero más que nada, incluso que estas cosas, su entrenamiento, su panoplia de guerra. Sin embargo, las hermanas tienen una ventaja distintiva sobre casi cualquier otra formación que el imperio despliega en el campo: su fe. La fe de las hermanas es tal que pueden invocar la protección del mismísimo Dios Emperador. Además, pueden invocar su ira. Los milagros son su moneda de cambio. Lo imposible sucede en cualquier teatro de guerra que se dignen a honrar. Los misiles impactan ineficazmente contra brillantes escudos de luz pura. Los soldados que fueron dejados muriendo en la tierra se encuentran sanados y energizados y llenos de una ira santa inextinguible. Pero estos no son poderes de Psyker. No es canalización del Warp. Si se utiliza el Warp, es manejado por el Dios Emperador de la humanidad. Simplemente escucha lo que dicen. Las hermanas no permiten que una bruja viva. En esto, son aliados de los templarios negros y el puño cerrado de la Ordo Hereticus de la Santa Inquisición. Nunca se doblegarán, sin importar cuán ensangrentado pueda pensar su enemigo que están. Empuñan el Volter sagrado
Por supuesto, no es la equivalencia o el tamaño o el poder de penetración del Volter más grande utilizado por sus marines espaciales. Pero aunque es más pequeño, es letal. Honestamente podría seguir durante horas, incluso días, sobre la majestuosidad de esta facción, esta gloriosa reunión de guerreras, pero debo dejar que vuelvan a sus vidas. Pero sepan que veremos mucho, mucho más de las hermanas en este canal, porque la suya es una historia que debe contarse, en detalle, en profundidad, a medida que pasa el tiempo. Al despedirme debo decir solo una última cosa. Siempre que se despliegan las hermanas de batalla, donde quiera que escuchen el llamado, traen consigo la bendición del emperador, y así se hace realidad la línea más repetida en todas las fuerzas del Imperium. Cuando las hermanas toman el campo, la oración se hace realidad. El emperador protege. Si disfrutaste mi introducción a las hermanas de batalla, por favor considera darle me gusta y suscribirte. Si eres un oyente habitual que aprecia nuestro contenido, por favor considera apoyarnos en Patreon, pero solo si tus recursos lo permiten. Si no es posible, considera compartir este video si crees que lo merece. Sería de gran ayuda. Ahora, estoy muy emocionado por profundizar más en las hermanas en el futuro, pero créeme, lo haremos. Ahora, no importa lo que hagas hoy, por favor intenta hacer algo de tiempo para... diversión. Hasta luego.